Emprender no necesariamente es crear un negocio. Yo creo que esa es una mentira súper grande que nos han contado. Para mí el emprendimiento al final es utilizar toda tu energía creativa y ponerle a disposición de algún propósito. La mayoría de seres humanos creo que no podemos solo encasillarnos en una sola cosa. Siempre para mí la paz es el idioma del propósito. Wow. Sí. Mic drop. Soy Ale, máster en Ciencia de la Espiritualidad, Cuerpo y Mente. Y yo soy Vane, máster en Ciencias de Conservación y Manejo de la Biodiversidad. Somos hermanas gemelas, apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Awake Podcast, una comunidad de soñadores despiertos con los pies en la tierra. Comencemos. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Awake Podcast. Como vieron, estamos tocando mucho más temas de emprendimiento en estos últimos episodios y de lo que queríamos hablar Vane y yo hoy es de que emprender no necesariamente es crear un negocio. Yo creo que mucha gente cuando piensa en emprender, piensas en un negocio rentable que te genere ganancias, pero hay muchas formas de emprender o poner tu creatividad y tu energía creativa en algo tangible. Y yo creo que Van es la reina del emprendimiento de varias maneras. O sea, en verdad no es chiste, no conozco a nadie más emprendedora que tú. O sea, Vane tiene una idea y la hace realidad. Y has tenido emprendimientos desde rutas gastronómicas, reservas naturales en la Amazonía, Awake, el podcast, o sea, miles de maneras en donde es como que yo siento que a ti, cuando tienes algo, una energía o algo que quieres crear en el mundo, es como que tienes este instinto de simplemente hacerlo realidad. Entonces, me encantaría usar este episodio para que nos cuentes un poquito de cuáles son las diferentes formas de emprender y cómo el emprender se puede ver. Me encanta esta pregunta, Ale, porque yo creo que otra vez tenemos una ruta que el emprendimiento tiene que ser de cierta manera y para mí el emprendimiento al final es utilizar toda tu energía creativa y ponerle a disposición de algún propósito mayor. Y ese siempre ha sido mi caso, o sea, todos mis proyectos han nacido de literalmente un amor hacia algo, una convicción hacia algo que se materializa en un proyecto. Entonces, como tú dijiste, el proyecto, por ejemplo, de Ruta G eran rutas gastronómicas, nació de que yo amaba la gastronomía, justo había regresado a Cuenca y nació este partnership de decir, ok, hay tantos espacios culturales en la ciudad de Cuenca, antes de que Cuenca tenga el boom, esto era pre-pandemia, hay tantos edificios coloniales viejos que no están siendo usados y hay tantos restaurantes tan chéveres, ¿qué tal, qué tan increíble sería crear rutas gastronómicas donde llevemos chefs a edificios coloniales y luego metemos un violinista y creamos toda una experiencia alrededor de la gastronomía? Y claro, nació ahí desde esta energía creativa, pero del propósito muy claro de queremos revalorizar el centro histórico de Cuenca, que en ese punto todavía no estaba al nivel que está ahorita, y hacer que la gente camine más y que vaya más y que el centro sea el lugar. Esa fue la idea y obviamente luego pasó la pandemia y se cayó ese proyecto, pero el punto es que toda esta energía creativa que uno tiene, ¿cómo le llevas a un proyecto a través de diferentes alianzas? Entonces, cuando yo empecé con el tema de conservación, igual, yo decía, cuando visité por primera vez la Amazonía, dije, este lugar es espectacular, en verdad tenemos que conservarlo, hay tanto conocimiento ancestral, hay tantos tesoros de biodiversidad y realmente muchas veces es un lugar olvidado y que no conocemos, sobre todo al sur del Ecuador. O sea, todos los lugares de la Amazonía, la mayoría están en el norte del país, pero en el sur está completamente olvidado. Entonces, hace 2 años, igual yo empecé a trabajar con Fundación Amaru, que le hemos traído a Ernesto a este podcast varias veces, pero igual ese emprendimiento fue, ok, queremos crear una reserva natural y levantamos auspicios, levantamos gente que quiera apoyar el proyecto. No había un modelo de negocio, porque el turismo era muy lejos y muy caro. Entonces, en ese momento era, ok,
tenemos que, de cierta manera, proteger estas tierras, crear una reserva, pero venía del propósito de cómo protegemos la Amazonía, cómo empezamos a hacer que el sur de la Amazonía tenga más relevancia en el país, empezar a sacar datos científicos, investigaciones científicas, y literalmente ahorita tenemos 2 casitas mínimamente, o sea, con materiales locales, no hay agua, no hay luz, no hay internet, no hay nada, pero así se empieza. Pero con el propósito claro que el sur de la Amazonía esté protegido, que en el sur de la Amazonía empiece a llegar más gente, empiece a llegar turismo científico. El propósito era claro, el cómo se empezó a materializar a través de alianzas y demás cosas. Entonces, para mí es muy importante en esto que estoy diciendo, ese propósito es fundamental. O sea, qué quiero hacer y cuál es mi propósito, y naturalmente van habiendo oportunidades para materializar eso. Eso fue hace 3 años. Ahorita la reserva se llama Reserva Selva Eterna. Hemos hecho investigación científica. Han habido millones de colaboraciones en ese espacio. Y ahorita recién estamos construyendo nuestra primera estación científica y con miras de tratar de sacar algún tipo de rentabilidad mínima a través de producción de chocolate, turismo científico. Uno se vuelve creativo con el modelo de negocios, pero empezar, yo creo que empieza desde ahí, desde el propósito súper claro. Me encanta. Y también me encanta lo que mencionaste de hacerle sostenible, porque muchas veces yo creo que hay mucha gente que tiene estas pasiones o estos como que emprendimientos más sociales o de alto impacto, y hay muchas veces en donde no hay un modelo claro de negocios, y también hay muchas veces en donde nunca eso va a darte ganancias o va a hacerte, vas a poder vivir de eso. Entonces, me gusta este pensamiento de, ok, para que dure en el tiempo, sí, necesitamos hacerle sostenible y cubrir tal vez gastos y hacer que sea algo que se maneje solo y que no necesites todo el tiempo donaciones externas. Hay proyectos en donde vas a necesitar siempre donaciones externas, ¿no? Pero digamos que ya quieres llegar a este punto de quiero que sea sostenible, pero no voy yo a ganar de eso. No va a ser lo que me dé a mí sustento para mi vida o mi fuente de ingresos económico. Y yo creo que muchas veces la gente como que dice, o se unen estas 2 cosas o no existe, pero a mí me encanta como que no siempre lo que te da ingresos y tu trabajo de lo que vives tiene que ser tu aporte y lo que haces para un bien mayor. Entonces, en tu caso, por ejemplo, Selva Eterna es su proyecto y no vives de eso, pero ayudas, gestionas y has hecho y has tenido y han tenido con Amar un impacto impresionante en esa zona, pero no le pones la presión de que me tiene que dar, tiene que ser mi sustento. Pero al mismo tiempo descubriste otras maneras en donde puedes generar un ingreso que también están alineadas a el tema de conservación, pero que no necesariamente se ven como conservación pura y dura. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito más de eso? Sí, yo creo que esta parte es súper importante, Ale, porque otra vez, o sea, cuando tú tienes un propósito súper claro, y en mi caso es revalorizar en todo sentido, desde lo de Ruta G que te conté hasta lo de la Amazonía, para mí es muy importante dar voz, revalorizar lugares, espacios, culturas que probablemente se están perdiendo, que no tienen tanto impacto en este momento. Entonces, era muy claro que era mi propósito. Claro, yo literalmente me acabo de graduar, estudié una maestría en manejo y conservación de la biodiversidad. Es súper específico. Eso solamente lo puedes hacer en reservas naturales, en lugares naturales. Lamentablemente, no hay un modelo de negocio atrás de una reserva natural como tal, depende mucho de gobiernos, en Ecuador no existen los bonos de carbono todavía, o sea, se está desarrollando ese mercado, pero en este momento, aparte del turismo o de la bioeconomía, no hay muchas maneras de monetizar o donaciones, ¿no es cierto? Entonces, claro, es un proyecto nuevo, un proyecto en el que no era realista que tampoco yo gane de eso. Entonces, sí, es tener eso, decir, ok, estoy igual avanzando, dando mi tiempo hasta donde se puede. Contratamos igual a una persona a tiempo completo, levantamos plata para tener a alguien allá y todo, y es como que vas dando pasito a pasito. Pero por otro lado, otra vez, el propósito central era revalorizar. Y yo creo que ahí es estar abierta. Yo justo cuando me gradué, el paso lógico era entrar de lleno
a un lugar en el que trabaje en una reserva sostenible, pero también yo me di cuenta, como dices tú, ok, hay todo un universo en el que igual puedes tener ese impacto que quieres de distintas maneras. Y en este caso, cuando pasó todo lo de los incendios, cuando hicimos lo de las coberturas con In-House Media, me di cuenta del poder que tienen los medios de mover cosas. El poder de contar historias es espectacular y ese poder puede ayudar muchísimo más que tal vez yo esté metida haciendo investigación científica en la Amazonía, como pasé haciendo el año que hice la tesis. Eso fue, yo literalmente hice investigación científica, escribí una tesis de 15,000 palabras. Es como un skill muy científico y muy técnico, pero claro, yo también me di cuenta, hay maneras hasta mucho más importantes de impactar que no necesariamente es en tu perfil. Entonces, o lo que estudiaste o tu maestría. Yo creo que tener esa apertura, y para mí siempre es una conversación personalmente y honestamente con Dios, con el universo, como lo quieras llamar. Para mí es esa conversación con Dios de decirle, ¿en dónde te sirvo más? En dónde yo, con mis capacidades, con lo que tengo, puedo tener el mayor impacto? Y si eso es metida en la selva, haciendo investigación científica, perfecto, pero si es aprendiendo de media, y ahorita que estoy en in-house, pucha, estoy rodeada de la gente más creativa, aprendo todos los días y todo eso sirve, nada está desconectado. Y para mí es eso, como que las cosas, como en el mundo natural, todo es un ecosistema, todo se conecta, todo sirve. Yo creo que en el mundo laboral nos quieren hacer pensar que si estudiaste esto o haces esto, no puedes hacer esto otro. Y yo creo que los humanos somos multifacéticos, hacemos millón cosas y realmente la magia ocurre en la intersección de todas estas cosas. Como la magia ocurrió en contar la historia de los incendios a través del storytelling y pasaron cosas que yo desde un punto de vista científico, tal vez de activismo, lo que quieras, no se hubieran movido al nivel que se movieron. Y ese es el poder, por ejemplo, de media. Pero luego un media sin una base y un propósito, tal vez es un media vacío, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que sí, esto de emprender en mi caso, tal vez para muchos es muy lineal, en mi caso es muy creativo y muy como proyectos que parecen que están separados, pero que se van uniendo de maneras que yo ni siquiera sé cómo. Pero lo único que me pregunto todos los días y que trato de volverme a alinear y centrarme y decir como que cómo puedo ayudar más y desde dónde, y tener también esa humildad de decir donde sea que tú quieras, como donde sea que puedo servir mejor. Yo sé que hay científicos, investigadores 1000 veces más cracks que yo y hay gente en media 1000 veces más crack que yo, pero tal vez en esta intersección en la que estoy yo, tal vez no hay tantísima gente. Entonces, como que uno va así por la vida un poco abierta a esas posibilidades y sí, no sé si me fui por la tangente, pero medio que esa ha sido mi experiencia. Te fuiste por la tangente, pero llegaste a cosas súper profundas que me encantan y es verdad, creo que cuando uno tiene apertura a que la vida te vaya guiando un poquito y no tienes una idea fija de así se tiene que ver mi emprendimiento y si hago conservación solo tiene que ser científico y de esta manera, y te expandes a ver la interseccionalidad de las cosas y cómo media o contar historias converge con proteger recursos naturales, puedes hacer cosas mucho más grandes y mucho más impactantes. Entonces, me encanta también esa pregunta y esa humildad de decir, Dios, vida, universo, ¿cómo puedo servir mejor? ¿En dónde me quieres? Y con toda la experiencia que has tenido, ir como tejiendo esa historia única en donde llegas a un nicho y puedes impactar un montón, porque llegas a ese nivel de intersección que, como tú dices, muy poca gente llega, porque generalmente o te enfocas en solo una cosa súper específica o en otra, pero hay muy poca gente que tiene esas dos cosas. Entonces, sí, me encanta tu historia y me parece súper valioso porque la mayoría de seres humanos creo que no podemos solo encasillarnos en una sola cosa. Yo creo que esa es una mentira súper grande que nos han contado, que tienes que especializarte y tienes que encasillarte. Sí, yo creo que tienes que tratar de ir profundo en lo que sea que hagas. Yo en el tema de sostenibilidad siempre trato de ir profundo, siempre trato de ir como
sí, como en Selva Eterna. No solamente fue, bueno, vamos a hacer esta reserva. No, literalmente yo fui a hacer entrevistas, conversar con las personas, entender la historia, por qué Tiwinsa, qué pasó, qué le hace única a la zona. Literalmente horas y horas de conversaciones con más de 20 personas para entender. Entonces yo creo que hay demasiado valor en esa profundidad. Entonces eso yo nunca diría que hay que dejar de lado. O sea, meterte de profundo con la curiosidad a algo que te apasione, siempre. Pero ahora de ser creativo y que el emprendimiento cómo se va a ver o el impacto final cómo se va a ver, para mí eso es en donde entra la creatividad y puede verse de muchas formas. Y cuando tenemos una idea fija de que tiene que ser así, muchas veces no dejas que la vida, que hay tanta sabiduría en el universo, en Dios, actúen. Y eso yo creo que muchas veces cortas el flujo natural de las cosas que a veces parece muy random. Tú me conoces a mí, siempre parece muy como raro mis decisiones, pero siempre tengo algo interno que me está guiando. No, y al final todo tiene sentido y el impacto es impresionante y yo creo que eso es algo de las cosas que más admiro de ti, la convicción y la claridad que tienes, porque externamente parece que estás haciendo las cosas sin ningún rumbo, pero después de la nada todo tiene tanto sentido y se alinea. Y yo creo que es por esa convicción y esa pregunta que te haces constantemente, ¿cómo puedo servir mejor? Y en dónde puedo tener un mayor impacto. Y muchas veces no se ve como algo tradicional que esperaríamos de un camino de alguien recién graduada en conservación, pero de la nada estás teniendo un impacto tal vez mucho más grande de lo que hubieras tenido si hubieras seguido ese camino tradicional. ¿Quién sabe? Tal vez. Veamos en un año esta entrevista a ver qué cosas te puedo contar, pero sí, estoy con paz. Yo me guío mucho por la paz. O sea, como esta decisión me da paz, tengo paz en este momento y tengo mucha paz. Y yo creo que eso es siempre para mí, la paz desde el idioma del propósito. Wow. Sí. Mic drop. Con eso siento que hay que acabar. Se acabó. La paz es el idioma del propósito. Sí. Vean, Sí. te me has vuelto filósofa ahora. Sí. Aparte. Pero bueno, en verdad me encantó este capítulo, súper orgánico, pero de las diferentes formas de emprender. Y no solamente si es que tienes alguna idea y quieres dar a luz a algo y quieres tangibilizar algo, no te limites con que tiene que ser rentable, tiene que verse de esta manera. No, más bien déjalo nacer y fluir y puede verse de diferentes maneras y no necesariamente es lo que te tiene que dar un sustento económico tampoco y eso está bien. Y eso, y me encantó lo que dijiste, o sea, con tal de que se sienta alineada la decisión y te dé paz, es la decisión correcta. Y ojo, eso no quiere decir, tener paz no quiere decir que sea retador, que te requiera muchas horas de trabajo y mucho enfoque. No son dos cosas. Paz no es que no hay movimiento, no. La paz simplemente es saber, es la convicción. De ahí viene la paz, porque el resto, puedes estar cansado, puede ser retador, como emocionante, pero yo creo que hablábamos de cómo hacer un emprendimiento sostenible, es si tú logras tener esa paz adentro tuyo, puedes darle. Por más que un día estés cansada, descansas al día siguiente y te levantas al día siguiente a ver qué se hace y cómo se sigue. Puede ser que no sea la manera más eficiente, pero al menos me ha funcionado a mí en la poca experiencia que tengo. Ya sabemos que Awake es una comunidad en donde hablamos de las cosas como son. Aquí nadie es experto. Veamos, como les digo, les voy a ir contando, voy a ser muy honesta con ustedes en cómo va evolucionando todo esto, pero sí, espero que mi historia les haya podido acompañar, apoyar a los que quieren hacer algo con propósito en lugares donde no necesariamente hay modelos de negocio muy definidos, como el tema de la conservación. Y sí, solamente les diría, láncense igual, siempre con alianzas, siempre pensando en que no tienen que hacerlo solos y que poco a poco, y siempre pidan ayuda. O sea, siempre pidan ayuda, desde recen hasta pidan ayuda a personas al lado suyo. Y sí, y poco a poco va saliendo las cosas. Y nos encantaría también escuchar sus historias, qué tipos de emprendimiento han hecho,
qué rutas creativas han tomado para tangibilizar sus ideas y hacerlas realidad. Nos encantaría leerles. Tenemos un email al que nos pueden escribir, está en nuestra página de Instagram, y con eso nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio. Este fue un capítulo presentado por Revista In-House. Si resonó contigo, no te olvides de suscribirte y darnos un review para que podamos llegar a más personas. También nos puedes seguir en Instagram en Awake Podcast para ser el primero en enterarte de nuevos capítulos. Gracias por escucharnos y compartir este tiempo con nosotras.